Hola horticultores, en este video vamos a aprender cómo hacer un vermicompostador para producir nuestro propio humus de lombriz en casa. El humus de lombriz es un material orgánico con muchas propiedades benéficas para nuestras plantas. Quédate conmigo y aprendamos cómo hacerlo y cómo cuidar a nuestras lombrices. Para hacer nuestra vermicompostera, compostera o lombricompostera, como tú le quieras llamar, yo utilizaré dos rejas como esta. Una es más grande que la otra y más adelante te explicaré el por qué. También voy a utilizar una bolsa que recorté del tamaño del fondo de la caja que voy a utilizar. Luego también necesitaremos un recipiente como este para acumular el lixiviado de humus de lombriz que se pueda generar. ¿Qué es el lixiviado de humus de lombriz? O también conocido como lixiviado de lombriz, no es nada más ni nada menos que el agua que escurre de nuestra vermicompostera y que podemos utilizar para regar y abonar nuestras plantas al mismo tiempo. Por último, vamos a necesitar algunos pedazos de cartón como los que tengo aquí. Este cartón yo lo recorté del tamaño de las paredes de la caja para evitar que la luz entrara al interior. También le hice algunos orificios para favorecer la aireación de nuestra vermicomposta. Muy bien, ahora vamos a ver cómo vamos a armar nuestro vermicompostador casero, que es muy fácil. También los materiales que yo estoy utilizando, recuerda que los puedes sustituir por cosas que tengas a tu alcance, siempre y cuando no vayan a dañar a nuestras lombrices. Lo primero que vamos a hacer es colocar el recipiente en el centro de la caja más pequeña, así vamos a atrapar el lixiviado que salga de nuestra vermicomposta. Después, sobre la caja más pequeña vamos a colocar la caja más grande, que esta será donde va a estar nuestro próximo humus de lombriz. Bien, ahora vamos a colocar la bolsa en el fondo de la caja grande. Esto lo vamos a hacer para que nuestras lombrices no se salgan de la caja y se mueran. A esta bolsa le vamos a hacer unos orificios en el centro para que el lixiviado caiga al recipiente que colocamos abajo, aunque siempre debes cuidar de no regar demasiado para no inundar la vermicompostera. También te recomiendo que hagas más orificios de los que yo hice. Yo probablemente después tenga que hacer más porque luego el lixiviado no drenará libremente y siempre habrá agua en la parte de abajo, lo que podría afectar a nuestras lombrices. Luego de haber colocado la bolsa, vamos a poner los pedazos de cartón perforados en las paredes de la caja de la misma forma en la que la estoy haciendo, cuidando que si el cartón tiene algo impreso, ese lado lo debes poner hacia el exterior de la caja para que la tinta no vaya a dañar a nuestras lombrices. Muy bien, ahora vamos a iniciar a llenar nuestra vermicompostera. Para la parte de abajo yo colocaré peat moss. El peat moss también es conocido como turba de musgo. Este es un sustrato formado a través de la descomposición de materia orgánica que se encuentra principalmente en las zonas pantanosas. Este sustrato será perfecto para ayudar a nuestras lombrices a desarrollarse rápidamente. Si tú no tienes peat moss, puedes colocar hojas secas, hojas de papel o cartón sin tintas, pero que esté bien troceado para que las lombrices lo puedan digerir. O también puedes agregar más humus de lombriz. Después de poner una cama de unos 5 centímetros en nuestra vermicompostera, vamos a colocar nuestras lombrices californianas. Estas lombrices son hermafroditas, lo que significa que poseen ambos sexos, lo que nos beneficia a que pueden producir grandes cantidades de lombrices rápidamente y nos ayudan a descomponer la materia orgánica y reciclar los nutrientes, obteniendo el humus de lombriz, que es lo que nos interesa. Después de haber puesto nuestras lombrices en la vermicompostera, tenemos que agregar un poco de alimento para que se vayan adaptando a su nuevo hogar. Yo al momento de poner las lombrices no tenía desechos orgánicos, por lo que únicamente las volví a cubrir con otra capa de peat moss y después las humedecí un poco. Más adelante te diré los cuidados necesarios para nuestras lombrices y qué sí y qué no debemos darles de alimento. Yo hasta el día siguiente conseguí un poco de desechos orgánicos. Yo le puse cáscaras de plátano, melón, pepino y otros restos de manzana. Después tenemos que integrar todos los desechos con las lombrices y el sustrato que les pusimos al principio. Revolvemos todo con cuidado de no maltratar a nuestras lombrices y también le puse un poco más de peat moss para poder cubrir en la mayoría los desechos que le puse a la vermicompostera. Después también humedecí un poco, siendo cuidadoso de no provocar una inundación en la vermicompostera, si no podrían morir nuestras lombrices por asfixia.
Y ya tenemos nuestra vermicompostera preparada. Lo que tenemos que hacer periódicamente es dar la vuelta a los desechos para que las lombrices lo vayan consumiendo uniformemente. También debemos cuidar de que no esté seco el sustrato, que por lo general no será necesario agregar agua gracias a la humedad que contienen los desechos orgánicos que le colocamos. Recuerda que es recomendable no agregar más alimento hasta que nuestras lombrices hayan terminado en su mayoría los desechos que le pusimos al principio. De inicio esto puede ser lento, pero con el tiempo las lombrices se irán reproduciendo y cada vez será más rápida su capacidad para acabarse el alimento. También te recomiendo que tapes la vermicompostera con algún trozo de cartón, costal o lo que tengas a la mano. Esto para impedir que entre luz al interior de la vermicompostera y las lombrices puedan trabajar sin problemas. Recuerda que son seres fotofóbicos, es decir, que no les gusta la luz. Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente qué sí y qué no podemos darle de alimento a nuestras lombrices. Aquí tenemos un cuadro que puedes tomarle screenshot para que lo guardes en tu celular. Los restos de frutas y verduras puedes agregarlos sin problemas, a excepción de lo que son los cítricos. También puedes agregar hojas y flores secas, hojas frescas, estiércol de animales de granja o corral, malezas, pero evitando que no tengan semillas ni espinas que puedan dañar a nuestras lombrices. También podemos poner restos de infusiones de té o restos de café en nuestra vermicomposta. Únicamente pues no vayas a vaciar una taza de té o café caliente y además con azúcar en tu vermicompostera, que seguramente vas a matar a las lombrices. También no te recomiendo que agregues estiércol de animales domésticos como la de perros y gatos, ya que estos podrían despedir malos olores y no sería nada agradable que nuestra vermicompostera esté en nuestra casa por los olores que va a despedir. Y con moderación podemos agregar lo que son cáscaras de huevo, cartón, pero es importante que no tenga tintas y que esté en trozos, si no, no lo van a poder digerir las lombrices. También podemos colocar servilletas y papel de cocina, productos lácteos, pero en muy pocas cantidades, pelos y plumas y cítricos con mucha moderación, porque la acidez de estos productos puede dañar a nuestras lombrices. Y por último, nunca debemos agregar productos manufacturados con químicos, como cosas que contengan pinturas o esmaltes, que tengan vidrios, plásticos o fertilizantes, filtros de cigarrillos, pañales o alimentos salados o avinagrados, porque estos pueden irritar a las lombrices. Y lo que queremos pues no es que se mueran, sino que se reproduzcan y nos produzcan humos. Y esto fue todo. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar y continuar alimentando y cuidando a nuestras lombrices. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte al canal. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios. Después estaré subiendo más videos de cómo va mi vermicompostera y muchos videos más que seguramente te servirán. Hasta la próxima, horticultores.